Hola, ¿cómo están? El tema de hoy día vamos a estudiar las ondas. Para poder introducir el tema de las ondas, lo primero que vamos a analizar y estudiar es esto. Esto es un péndulo. Vamos a ver después qué tiene que ver o qué relación tiene el péndulo con las ondas. Aquí tenemos el péndulo, una cosa muy importante, en estado de equilibrio. ¿Qué significa el estado de equilibrio? Significa que está en reposo. Ahora, si yo tomo el péndulo, hace este movimiento, a este movimiento se llama oscilación. O sea, lo que está haciendo el péndulo en este momento es oscilar. ¿Pero qué es lo que es oscilar? Si ustedes se fijan, la oscilación es un movimiento repetitivo, donde el cuerpo la masa va de un extremo al otro. Le vamos a llamar una oscilación completa al movimiento que hace el péndulo de un extremo al otro y vuelve al mismo punto de partida, que podemos medir de él. Veamos. Primero, podríamos medir, por ejemplo, una cosa interesante sería cuánto tiempo tarda el péndulo de ir de un extremo al otro y volver al punto de partida. A ese tiempo le vamos a llamar periodo de oscilación. ¿Está claro? Entonces tenemos de este punto a ese y vuelta, ese sería el tiempo de una oscilación y eso se llama llamar periodo. Otra medida que también podríamos tomar de este péndulo sería lo que se llama en física frecuencia. ¿Qué es la frecuencia de la oscilación? La frecuencia sería el número de oscilaciones que logra hacer en una unidad de tiempo. Esa unidad de tiempo podría ser en un segundo, cuántas oscilaciones hace en un minuto, cuántas oscilaciones hace en una hora, en un día, en un mes. En física generalmente se utiliza como unidad de medida la cantidad de oscilaciones que hace en un segundo. Esa unidad se denomina Hertz. Entonces, tenemos por ejemplo, primero, periodo, que se designa con la letra T mayúscula. ¿Qué es el periodo? Tiempo de una oscilación. Otro concepto que acabamos de mencionar, frecuencia, que se designa con la letra F minúscula. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de oscilaciones en una unidad de tiempo. El periodo, como es un tiempo, se mide en segundos. Y la frecuencia se mide en oscilaciones por minuto, podría ser oscilaciones por segundo, oscilaciones por mes, etc. Todas esas unidades son posibles para la frecuencia. Ahora, dentro del sistema internacional, a la oscilación por segundo recibe el nombre de Hertz. Entonces, si una frecuencia, por ejemplo, es de 20 Hz, significa que el péndulo realiza 20 oscilaciones por segundo. Y si el periodo es de 5 segundos, significa que el péndulo realiza una oscilación en un segundo. Como pueden ver ahora, de acuerdo a la definición, de acuerdo a esta definición, nosotros podemos calcular el periodo y la frecuencia de una manera muy simple. Por ejemplo, si tenemos que un péndulo realiza 20 oscilaciones en 10 segundos. ¿Cuál es su periodo? Y ve cuál es su frecuencia.
¿Cómo podríamos responder estas dos preguntas? Vamos a asignar con la letra N minúscula el número de oscilaciones. En este caso, el número de oscilaciones son 20. ¿Y el tiempo? ¿Cuánto tarda en esas 20 oscilaciones? 10 segundos. Se pregunta cuál es el periodo y cuál es la frecuencia. El periodo. Para determinar el periodo, o sea, el tiempo de una oscilación, tendríamos que dividir fácilmente el tiempo por el número de oscilaciones. Es decir, el tiempo en este caso va a ser 10 segundos dividido 20. Es decir, el periodo es 0,5 segundos. ¿Cómo determinamos la frecuencia de este péndulo? Dividiendo el número de oscilaciones por el tiempo empleado. Con esto yo voy a obtener el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Es decir, tenemos 20 oscilaciones, ¿cierto? Dividido por el tiempo, que son 10 segundos, nos da una frecuencia de 2. Fíjense lo que queda, 2 oscilaciones por segundo. Y como ya dijimos, esta unidad corresponde a Hertz. La frecuencia entonces de este péndulo es de 2 Hz. Y eso significa, como dijimos, 2 oscilaciones por cada un segundo. Veamos ahora otro elemento importante. De un péndulo. Un concepto que se llama amplitud. La amplitud corresponde a la distancia máxima de separación entre la línea de equilibrio y el punto de mayor lejanía. Es decir, correspondería a esta distancia. Si esta es la línea de equilibrio, el punto de mayor lejanía sería este. Por lo tanto, esta distancia, o al otro lado, correspondería a la amplitud. Como es una distancia, obviamente la amplitud, entonces, un tercer elemento importante es la amplitud, que es máxima distancia de lejanía del péndulo de la línea de equilibrio. Entonces, si esta es la línea de equilibrio del péndulo y tenemos que el péndulo oscila entre estas dos posiciones, sabemos que se mueve en un sentido y el otro, la amplitud va a ser esta distancia. Esa distancia. Y como es una distancia, esa amplitud se mide en unidades de longitud, es decir, en metros. Ahora, ¿qué relación tiene nuestro péndulo con una onda? Resulta que las ondas tienen exactamente los mismos elementos, los mismos 3 elementos que ya vimos. Tienen frecuencia, tienen periodo, tienen amplitud. Imaginemos lo siguiente. Fíjense, ustedes imaginen la siguiente situación. Supongamos que yo tengo un péndulo, pero un péndulo que me voy a hacer, por ejemplo, con una botella con agua. En vez de esta masa, yo tengo una botella con agua y a esa botella con agua yo le hago un orificio en la parte baja. Va a comenzar a caer agua. Y si yo hago oscilar la botella y comienzo a caminar. ¿Qué es lo que va? Comienzo a caminar. Al caminar, el agua va a comenzar a caer y va a comenzar a formar una figura en el suelo. ¿Qué figura va a ser? Fíjense bien. Va a ser una figura muy similar a esto.
Esa figura es la que va a formar el agua en el suelo. Y esta figura, que le denominamos perfil de onda, va a formar entonces un perfil de onda. Por lo tanto, ¿cuál es la relación entre el péndulo y las ondas? Que toda oscilación o una vibración va a generar una onda. Por ejemplo, el timbre en una casa, el timbre en el colegio. ¿Cómo se generan ondas sonoras? Las ondas sonoras se originan por la vibración del martillo cuando golpea el timbre. ¿Cómo generamos sonido, por ejemplo? El sonido se origina por la vibración de una cuerda en una guitarra, por ejemplo. O cuando golpeamos el tambor, cuando golpeamos un platillo. Cuando golpeamos el platillo, ese platillo o el tambor, que lo que hace es vibrar. Y esa vibración genera sonido. Cuando hablamos, vibra las cuerdas vocales y eso genera sonido. Por lo tanto, toda onda en general se origina por la vibración o la oscilación de algún elemento o algún cuerpo. ¿Cómo definimos entonces sonido? ¿Cómo definimos ondas? Onda es toda... ¿Qué es una onda? Definición de onda. Es toda perturbación de un medio elástico en la cual se propaga energía y no materia. Fíjense interesante la definición. Toda onda se propaga energía. Toda onda tiene asociada a ella una cierta cantidad de energía. Pero esa onda al moverse, al desplazarse de un medio a otro, no mueve ningún elemento material. Bien, como lo dejamos hasta aquí y luego seguiremos hablando sobre otras características de las ondas.